¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. De hecho, creo que la culpabilidad es uno de los sentimientos más arraigados que hay en la conciencia humana. Podemos investigar nuestra conciencia del bien y del mal, del amor, del otro, de lo bien hecho, lo mal hecho. Pero la culpabilidad, y además tiene ella el criterio, y después irá tiempo quizás expliquemos un poco de por qué. La culpabilidad tiene la particularidad de que está profundamente arraigada en la conciencia. Ninguno nos escapamos de ella y hay razones además. Es decir, que no nos juzguemos erróneamente por decir, ay, me siento culpable, me siento culpable. Yo diría que incluso la culpabilidad
así como es un sentimiento profundamente arraigado a la conciencia humana, al tiempo es casi la antítesis del amor, y esto que acabo de decir posiblemente suene a muy potente, demasiado excesivo, decir que es la antítesis, puede ser la antítesis del amor. Pero lo digo, amigos míos, lo digo por una razón. Porque siempre que existe una culpabilidad, un sentimiento de culpabilidad, siempre lleva aparejado un enjuiciamiento propio de ti mismo, te enjuicias a ti y casi siempre te encuentras culpable, o bien te enjuicias a los demás y casi siempre encuentras culpables. Es decir, que es una antítesis del amor que, como comentamos la semana pasada, debemos de sentir respecto de nosotros mismos, amarnos, y si nos amamos, no nos juzgamos y por lo tanto no existe culpabilidad. Y si amamos a los demás, pues tampoco juzgamos, tampoco existe culpabilidad. De momento lo dejo ahí, Lourdes, adelante. Pues me gusta mucho lo que has dicho, ¿eh? La verdad es que muchas veces llenamos nuestro corazón de culpa y borramos el amor de ahí, ¿no? Y bueno, muchísimas veces a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, si está la culpa, el amor está muy desplazado. Todo aquello que podemos, ¿cómo podemos liberarlo, ¿no? Soltarlo. El caso es que hay un gran aprendizaje con la culpa, al menos fue en mi caso, que es la compasión. Y la compasión por uno mismo. Porque muchas veces decimos que tenemos compasión por otros, ¿no? Pero realmente la compasión empieza por uno mismo. Es una palabra muy potente, ¿no? Mirarte a ti y sentir compasión. Y lo que ha dicho antes Josep, ¿no? Porque todos hemos estado en estados de conciencia muy bajos muchas veces y hemos podido hacer cosas que en estos momentos no las haríamos, ¿no? Y está también el juicio, el derecho, creemos que el derecho a criticar es algo tan normal hoy en día en la sociedad. El juicio hacia los demás nos lleva al juicio hacia nosotros mismos, ¿no? Y es algo que poco a poco tenemos que ir soltando y que vaya desapareciendo. ¿Qué tal lo veis? Pues, bueno, deciros un inciso, que todo lo que he comentado tal como inicia el programa no se ha oído porque tenía el micro apagado, menos mal que los asistentes me lo han dicho y por lo tanto la introducción ha quedado en cero. Pero bueno, espero que la grabación pues quede algo o no, pero bueno, si no se ha escuchado por algún motivo. Pero Josep, haz una breve, si acaso, si te parece. Vale, hago una breve síntesis. Exacto. Muy breve. La idea es que todos y todas hemos sentido culpa en algún momento. Si no es que la estamos sintiendo en estos momentos, ese sentimiento de culpa, que la culpa se origina en algo que hicimos o no hicimos, que sentimos o no, o dejamos o evitamos sentir, algo que pensamos, que creímos o dejamos de creer porque nos distrajimos, y en todo caso, aquello que hicimos, de acuerdo con la conciencia de aquel momento, lo estamos comparando con algún tipo de estándar, con una vara de medir que procede pues, de nuestros valores familiares, culturales, sociales, políticos, religiosos e incluso también, por supuesto, espirituales, porque cuánta culpabilidad, espiritual hay hoy en el día, Sí, o es así. Dime, Juan, tú de eso sabes bastante. No por ti, sino por lo que has visto y vivido. Bueno, la edad también a veces es un grado, efectivamente. Así es. Mira, yo sé que, con tu permiso, tomo la palabra. Hay algo, antes decíamos que la culpabilidad está profundamente arraigada en la conciencia humana. Pero el problema además es que muchas veces no sabemos de dónde procede y nos enjuiciamos y nos condenamos a nosotros mismos sin saber exactamente el porqué y nos amargamos la vida.
estos amigos que nos están escuchando, yo creo que ninguno de ellos será ajeno a esa sensación de amargarte la vida por la propia culpabilidad. Pero mirad, a mí se me ocurre, pobremente, pero se me ocurre una posibilidad que quizás pudiera inducirnos a comprender un poco esa situación en la que nos encontramos todos, no unos cuantos. No creamos que están libres de culpa aquellos que están los gurús, aquellos que están muy altos espiritualmente, como tú decías, Josep. No. Todos los que vestimos trajes dimensionales de tercera a quinta dimensión estamos aquí en la densidad y por lo tanto ajenos a la dualidad y muy sensibles a la culpabilidad. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a situar un escenario de la vida, ¿vale? En ese escenario de la vida venimos a él, imaginemos que somos actores, que entramos en un escenario de la vida y que tras las bambalinas, previamente, alguien antes de subir al teatro, a escena, nos ha dicho, tienes que tomar este vasito de agua antes. Sí, pero ¿por qué voy a tomar el vasito? No, es que sí, es que es la forma de que recuerdes todo y no te falle el guión, etc. Bueno, vale, pues bueno, bien. Resulta, amigos míos, resulta, yo sé, que ese es el paso de las aguas del olvido. Sí. En todos los aspectos psicológicos que el ser humano puede afrontar en esta vida. Mirad, no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. No sabemos quiénes somos, ni cuál es nuestro nivel interior, nuestro nivel exterior manifestado en otras ocasiones. No sabemos absolutamente nada de nosotros mismos, en todos los aspectos psicológicos. Y puede que, bueno, pues que hay mucha gente que eso no le importa, ya les importará, no hay problema, todos pasaremos. Pero puede que haya gente que no le importe, pero puede que haya gente que sí, como amigos vosotros que estáis escuchándonos en estos momentos. Y la pregunta que siempre surge intensa en nuestra propia conciencia, seguramente que os lo habéis hecho muchas veces. ¿Qué somos en realidad? Sí, puede ser Juan, Vicente, Pepa, Manolo. ¿Pero qué eres? ¿Qué soy en realidad? ¿Y qué hago en esta cárcel de la densidad? Os lo habéis preguntado también, ¿verdad? Es como si a veces estuviéramos, fuéramos culpables de un acto, de un pecado, de algo que nos hace estar en una prisión, rodeado de 4 paredes, excepto un ventanuco de luz allá arriba. Exactamente, Juan. Yo creo que la culpa es como una especie de prisión, una prisión esto en la cual, si me permites seguir con esa analogía, el carcelero es nuestro propio ego, que es el que mantiene las llaves de esa prisión. Una prisión que... Sí. Josep, ¿no será el ego que se siente prisionero? No, el ego es nuestro. El ego, igual que nosotros, en esas situaciones, lo hace lo mejor que sabe. Y, por supuesto, eso. Y si nosotros estamos identificados con el ego, pues siempre lo hemos hecho lo mejor que sabe. Y para cambiar un poquito de temática, Lourdes, tú en tu experiencia de medium, ¿qué nos puedes aportar? ¿Cómo has vivido ese sentimiento de culpabilidad con los seres que están desencarnados y cómo lo han vivido y qué te han transmitido? ¿Te han transmitido culpabilidad y tenían necesidad de soltar esa carga que incluso posiblemente a ese nivel pues más sutil, ese nivel astral, desencarnado, como digo, pues todavía les pesaba? Bueno, me pasa 2 cosas. Yo como medium, ¿vale? Estoy aquí para las almas que llevan muchos años
aquí y no pueden trascender, ¿no? Eso todo lo hago con los guías, lo veo constantemente en donde esté, ¿no? Entonces esas ya ni hablan ni se dirigen a mí, o sea, es como algo que pasan a través de mí y ya está. Sí que las veo y veo cómo pasan y no me produce nada, porque eso es constante. Pero claro, esas almas seguramente habrá muchos que se han quedado porque se sienten culpables y no se sienten, esto de ganarse el cielo, ¿no? Pues sí. Y antes os decía que sí, una vez tuve una persona que se había suicidado, ¿no? Pero no se sentía para nada culpable de eso. Al contrario, quiso dar una lección a sus hijos, poniéndose en contacto conmigo, para que ellos no se sintiesen enfadados con él, para que tuviesen paz. Entonces, yo pienso que sí, que seguramente hay muchísimos que se quedan en la culpa, porque la culpa forma parte de la tercera dimensión, es como un círculo vicioso y no sales de ahí, no sales de ahí, no sales de ahí, tú lo has dicho antes, ¿no? Entonces, si te vas, te sientes culpable, no sales de ahí. Y supongo que hay muchas almas que están así en este momento. Por eso es importante, ¿no? Dar este mensaje, ¿no? Que aquí venimos con un libro, que todo lo que pasa aquí está ya escrito, ya escrito en nuestro libro, y que todo es un aprendizaje que hemos venido a hacer. Entonces, todo lo que pase aquí es obra divina, aunque tú lo pongas malo o bueno, ¿vale? Tu ego puede juzgarlo, ¿no? Pero todo lo que pase aquí es obra divina y es para poder trascenderlo y es para poder tener un mayor aprendizaje en esta vida. Y la culpabilidad, la gente que viene con esto, porque hay gente que se siente culpable, depende, ¿no? No el suficiente, ese dolor que, al menos yo que lo pasé, era como ¡buah! Un dolor en el corazón que no podía soltarlo, ¿no? Entonces, yo creo que somos almas que venimos a experimentarlo, ¿no? A experimentarlo y a trascenderlo. Entonces, hay que ser valientes, porque ahí sí que entra ya la mirada más profunda y mirar la vida desde el alma, ¿no? Entonces, es una lección para llegar a ese momento, yo pienso. Yo creo que si no hubiese pasado por ahí, seguramente no estaría aquí. Estaría dentro de un personaje diferente. Interesante. Yo creo que, Lourdes, tú en tu primera intervención has dicho una cosa que para mí es la más reveladora cuando hablamos de culpabilidad. Y es que una persona que no ha completado o que siente culpabilidad o que no está liberada de la culpa. ¿De qué culpa? De la autoculpa o de la culpa que transmite a otras personas. Esa persona que no se ha liberado, es imposible que pueda trasladar ese proceso de liberación de culpa a otras personas. ¿A qué me estoy refiriendo? Mirad, todos los que me escucháis, todos los que nos veis, como decía al principio, o habéis sentido culpa o estáis sintiendo culpa en estos momentos de algo. Y si es así, vais a estar de acuerdo conmigo con lo que os voy a decir. En este momento, si estáis sintiendo culpa de algo vuestro, estoy convencido de que culpabilizáis a alguien más de lo que sucede. Algún político, algún líder religioso, algún personaje familiar, algún amigo, alguna amiga, alguna persona relevante en tu trabajo, seguro que los culpabilizas. Y esto sucede fundamentalmente porque no hemos iniciado muchas veces ese proceso de limpieza de nuestra propia culpa. Esto también lo hablaremos en próximos programas porque sucede también con el amor. Si no somos capaces de darnos amor, de respetarnos, es imposible que ese mismo sentimiento lo traslademos a otras personas. Por lo tanto, el proceso de culpabilidad tiene mucha más relevancia de lo que a simple vista aparece, porque es un proceso que, sanándote a ti, es cuando comienzas realmente a liberarte de esas relaciones que puedes llamar hasta cierto punto tóxicas, pero no es que sean tóxicas, sino que tu incapacidad para perdonar, ese sentimiento de culpa que les asignas, que les asocias, esto es justamente la que etiqueta ese sentimiento de culpabilidad. Bueno,
Perdón, sí, di. Y la compasión hacia uno mismo. Esto es tan difícil porque es que normalmente nadie se mira con compasión. Vaya, en aquel momento sí que estaba mal yo para llegar a hacer esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me llevó, no? Quiero decir, hay que sentir compasión por uno mismo y solo entendiendo la compasión hacia ti, lo tendrás hacia los demás. Entonces, perdonar será mucho más fácil. Es que al final una vida sin poder perdonar es una vida en contra de uno mismo. Porque es... Perdón, Lourdes. ¿Has terminado? Sí. Perdón. Es que antes has citado algo que me ha llamado la atención. Cuando has dicho de que todo estaba previsto, todo estaba escrito. Todo. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. El día que seamos capaces, tiene que llegar el momento, evidentemente, aunque seguramente yo estoy convencido de que revestidos de densidad como estamos, pues va a ser bastante difícil. Pero el día que seamos capaces de asumir de que toda nuestra vida, cada segundo de nuestra vida está escrito en el libro de la vida, dentro de ese gran orden universal, seguramente el sentimiento de culpabilidad que siempre viene como consecuencia de la ignorancia y del juicio desaparecerá. Creo que hay, como antes decía Josep, tenemos al ego, ese avatar, que es el que pelea por nosotros, el que nos acompaña a nosotros. Pero creo que yo quiero ser también un poco indulgente con ese avatar, con ese ego, en el sentido de que aunque a veces, como avatares, como egos de nosotros mismos, nos sintamos culpables, en el fondo el ego tiene mucho mérito, porque es el que se lleva todos los tortazos. El cuerpo físico, el cuerpo emocional, la mente, es la que siempre se lleva los tortazos de lo que puede ser, no puede ser, esto lo hice bien, esto lo hice mal. Y siempre en función de lo que el alma ya tiene dispuesto y previsto. Es decir, experimentar a través de él la conciencia de la dualidad, de la densidad. Y ya termino con esto diciendo que hay algo que creo que nos preocupa profundamente a todos. Siempre es lo que nos ocupa psicológicamente, de forma escondida o no, cierta o no. Es lo siguiente: lo que puedo hacer y no debo, y lo que debo y no puedo. Son las reflexiones que nos acompañan siempre, son el condimento principal de ese sentimiento de culpabilidad. Lo que puedo y no debo, y lo que debo y no puedo. Y para que no nos pase igual que la semana pasada, os voy a ir pasando ya algunas que pasó la semana pasada, que nos comimos el tiempo y no recogimos algunas preguntas de las personas amables que nos acompañan en esta tertulia. Begoar hace una pregunta que yo creo que incide directamente en la temática de la culpabilidad. Pregunta: ¿culpa o responsabilidad es lo mismo? Me gusta mucho porque en realidad el culpable no quiere hacerse responsable. Perfecto, ¿no? totalmente yo diría más bien esto, ¿no? Entonces, no es lo mismo, conlleva o sea, la culpabilidad, te puedes sentir culpable o hacerte responsable. Y oye, ahí entras ya creciendo, ¿no? Dices, ostras, sí, he fallado en esto y tal, voy a intentar no hacerlo, es mi responsabilidad, así, que sí. Es curioso porque, fíjate, perdón, sí. ¿La culpa? No, tú sigues tú, que esto lo harás muy bien. Que es curioso cómo la culpa nos retrotrae al pasado y justamente la responsabilidad nos transporta al presente. Porque cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando justamente de un ejercicio que incluye necesariamente
ese término que tan adecuadamente has empleado, Lourdes, que es la compasión. Pero no una compasión cristiana como habitualmente conocemos y que obviamente será objeto seguro de un programa en este espacio de Confía. Es la compasión entendida como una auténtica empatía, en la cual, en ese proceso de culpabilidad, somos capaces de comprender pues todas las variables, todos los condicionantes que tuvimos en aquel momento para actuar como actuamos. Entonces, cuando comprendemos, somos capaces de comprender todos esos determinantes de nuestra conducta en aquel momento, comienza ese punto de empatía, ese punto de compasión, comenzamos a responsabilizarnos de lo que sucedió. Pero una aceptación que al mismo tiempo lleva un soltar, un dejar ir. Y fijaros, importante lo que comentábamos antes. Si tú eres compasivo, si llegas a ser empático contigo mismo, contigo misma, con todos esos determinantes que te condujeron inevitablemente por tu nivel de conciencia a actuar como actuaste, ¿cómo no vas a trasladar ese mismo derecho, esa misma comprensión, esa misma empatía que tú tienes contigo mismo, contigo misma? ¿Cómo no vas a ser capaz de trasladarlo, de traspasarlo al otro, al que tienes al lado, al que tienes enfrente, al que tienes detrás, a ese que te pone la zancadilla? Y ahí es donde comienza justamente esa transformación de culpa en responsabilidad. Sí, y además ahora es un momento, ¿vale?, el que mucha gente que se siente culpable, ¿vale?, debe pasar al siguiente nivel, porque es una de las pruebas que hay aquí en el mundo, ¿vale? Es importante, quiero decir que la gente que ha sentido ese dolor, ¿vale?, es porque el alma viene ya con mucho aprendizaje atrás para poder trascenderlo. Entonces tenemos que, pues mira, nos damos unas palmaditas después de todo el aprendizaje, que es durísimo, ¿vale? Pero hay que llevarlo a cabo, y es un momento en el que hay mucha, bueno, siempre ha habido mucha culpa, pero ahora la gente tiene más herramientas que antes para poder trascenderlo. Habéis comentado un tema que a mí me resulta muy interesante, de verdad. Y voy a establecer una diferencia, si os parece. Vamos a ver. Habéis hablado al principio de la responsabilidad. Habéis hablado muy bien de la compasión, de la empatía. O sea, responsabilidad, compasión, empatía. Creo que todo ello, el nivel de responsabilidad, evidentemente, el nivel de compasión, el nivel de empatía, son consecuencia del nivel de conciencia. De ese nivel de conciencia que todos tenemos del bien y del mal. El nivel de conciencia de estar en la densidad o en el cielo al tiempo, en lo sutil. Esa sensación de conciencia que cada uno siente, sobre todo en su corazón, no en la mente, en el corazón. ¿Por qué digo esto? Porque, sin embargo, la culpabilidad no reside en el corazón. La culpabilidad siempre ha sido en la mente. El corazón es tan comprensivo y tan abarcante que no puede sentir nunca culpabilidad. Al contrario, puede amar, pero sentirse culpable no, por una razón. Porque la culpabilidad, así como la conciencia genera empatía y compasión, creo que la culpabilidad genera miedo, zozobra, tensión. Y no es el corazón precisamente quien se nutre de esas energías de miedo, la zozobra y la tensión, creo. Porque lo peor para mí de la culpabilidad es lo que te hace sentir, te borra de ti mismo, te avergüenzas. Y eso te quita el amor, ¿vale? Sí, claro que somos amor y tal, pero sí que sientes eso realmente. Claro. Eso se siente. Y bueno, hay que entenderlo, hay que hacer una comprensión muy profunda, yo diría ya desde el alma, ¿no?, para poder
entre la grandiosidad que se está transformando en ti a través de eso, ¿no? Porque cuando lo podemos soltar y sanar, eso pues te cambia la mirada totalmente. Fíjate que, Juan, que esta última reflexión tuya, que la encuentro muy interesante y coincido plenamente, como no podía ser de otra forma, fíjate que también la podríamos ver como que la culpa, evidentemente estamos los tres de acuerdo en que es una vara de medir que viene delimitada por el ego, y el ego, como sabemos y como hemos dicho, es dual, lo que está bien y lo que está mal. Y con esa vara de medir vamos valorando, nos vamos valorando nosotros y vamos juzgando, etiquetando a los demás. Pero fijaros que cuando hablamos, como bien dices, esa vara de medir no puede estar en el corazón, porque el corazón no hay espacio para la dualidad. Podemos decir, por lo tanto, que la responsabilidad, que vivir nuestra vida, nuestros hechos, nuestro pasado, nuestro presente fundamentalmente, porque justamente la responsabilidad se vive en el presente, estamos empleando la vara de medir del alma. Una vara de medir que ahí, en este caso, sí que reside en el corazón, pero es que además no hay lugar para la dualidad, no está bien o está mal, porque justamente enlazando con lo que comentaba Lourdes, esa compasión bien vivida justamente es integradora. ¿Integradora de qué? De ambos polos, de lo bueno y de lo malo, porque incluso aquello que pudimos hacer mejor de alguna forma, aquello que otros pudieron hacer mejor de otra forma, incluso esas acciones, cuando lo vivimos como responsabilidad, ya no lo vivimos desde el juicio, sino que incluso estas experiencias de culpabilidad las transformamos como oportunidades. Y cuando se transforma en oportunidad, eso sí que se vive desde el corazón, porque no hay espacio para la no dualidad. Y cuando una experiencia se vive como oportunidad, incluso llegas a agradecer lo que sucedió. Y en ese momento, en el momento que agradeces, que o transformas o transmutas lo que viviste, lo que hasta hace poco vivías como culpa, lo transmutas como oportunidad, ese es el significado, el indicador de que has trascendido la culpa en responsabilidad. Interesante. Por eso, Josep, si tuviéramos que hacer un breve ejercicio de meditación interna, de interiorización, podríamos observar que normalmente cuando tenemos un sentimiento de culpabilidad que nos corroe, nos atenaza, nos da miedo, temor, vete a saber, siempre es aquí en la mente, donde anida esa sensación de culpabilidad. Mientras que, como tú bien decías, si es la empatía, o es la compasión, o es el amor. Si pensamos en nosotros mismos liberándonos de culpabilidad y yendo al corazón, automáticamente esa culpabilidad desaparece. Se integra, no se sabe dónde, pero se diluye. Y lógicamente en el amor. Es maravilloso el tema, es importantísimo, porque tú dices mente, pero también está la emoción. Bueno, sí, claro, evidentemente. Sí que se puede hacer un trabajo de soltar desde el cuerpo. Sí, claro. Sí, claro, si lo vamos a la emoción ya no tendríamos que la mente, tendríamos que el plexo solar y esta zona, y entonces esa culpabilidad la afogamos con la irreflexibilidad, con la pasión, con la fuerza, con todo menos corazón. Y Lourdes, tú que eres profesora de danza, y obviamente diriges un centro de danza, cosa que hablaremos en algún otro programa, ¿tú crees que esa tensión interior generada por la culpabilidad puede la danza como expresión artística, puede liberar esa tensión? No cualquier tipo de danza, lógicamente, me refiero a ese tipo de danza consciente que tú practicas. Sí,
Sí, sí que puede, porque la danza, el movimiento y la música, que es vibración, ¿no? Te pueden llevar a un estado de conciencia más alto, junto con la visualización, porque yo enseño a visualizar, ¿vale? Entonces, claro, cuando te lleva a un estado de conciencia más alto, la comprensión es diferente. Y aparte, lo primero que hacemos siempre, según qué meditación, casi todas, es soltar el cuerpo. Cuando tú sueltas el cuerpo, al principio cuesta, pero a medida que lo vas practicando, soltar es cada vez más fácil. Y esto te pasará también a nivel mental, la culpa. La sueltas, ¿vale? ¡Buah! ¿Qué pasará? Pero luego cuando te vuelve, la sueltas más fácilmente. El cuerpo ayuda más, porque el cuerpo no pasa por la mente. O sea, en el cuerpo tenemos todas las heridas, las de esta vida, las de las otras, la de todos nuestros antepasados y todo. Está todo aquí en el cuerpo. Entonces, estás liberando muchas veces cosas que ni tú sabes, pero que se liberan a través del cuerpo. Yo por eso, yo me di cuenta que, que el cuerpo ayudaba muchísimo más, porque la gente si no volvía a sus mismos pensamientos y tal. Luego si le pones una música que realmente, yo para soltar utilizo, fíjate, un Ave María moderno, que casi no, porque es un portal energético, ¿no? Es la madre cuidadora que te protege, ¿no? Que en mis brazos estás en confianza y suelta, ¿no? Es de una madre no te va a juzgar, una madre no te va a proteger, ¿no? Y te va a dar esa confianza. Entonces utilizamos siempre esto y lo liberamos desde subiéndola arriba, porque es a través del espíritu que logras liberar eso. Y es curioso porque, claro, estabas contando el tema de la danza y claro, una de las características también de la culpabilidad, como otros estados en los cuales, pues, el ego, digamos, está buscando, limita la limitación de todos los estímulos en tu vida, aquellos que justifican o reafirman ese sentimiento de culpabilidad, ¿vale? Entonces, eliminas otras variables justamente que dan un campo más amplio de visión. Y estaba pensando, digo, claro, es que la danza, la música, tal como lo está comentando Lourdes, lo que hace es justamente relajar esos límites para abrir la visión y permitir justamente tener una experiencia que diluya ese filtraje que el ego pues le permite al ego justamente redundar una y otra vez con el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Además es muy, muy divertido porque la primera vez que lo hacen dicen, pues yo he soltado a mi tía fulanito y a tal, ¿no? Y sueltan siempre a personas, ¿no? Y a medida que lo van haciendo, pero me he dado cuenta que soy una gran víctima y creo situaciones, o sea, que cada vez les va llevando a una mejor comprensión de ellos mismos, ¿no? De cómo, pero siempre al principio se excedió, yo pensando, ya veréis luego porque esto va a cambiar. Y a medida que lo van haciendo, normalmente lo repetimos unas 9 veces, ¿no? Y es fácil, ¿eh? Que todo el mundo puede. Yo siempre he sido iniciadora de la danza, entonces, y esto no es danza, es baile, es diferente. Pues siempre pasa, como no saben lo que están haciendo, pues les dejas fluir. Juan, aunque no te lo creas, estamos en el último minuto ya y tenemos que ir finalizando. Permíteme, claro. José, permíteme muy brevemente. Por supuesto. Es que no quiero que se me quede algo ahí que me parece importante. Y es exactamente romper una lanza en favor de la humanidad. Creo que debemos de hacerlo, ¿eh? ¿Por qué? Por 3 razones. Vamos a ver. Una de ellas, por el pecado original que nos lleva a una culpabilidad sin conocer el porqué. Pero ahí está, el pecado original que ya nos lo marcan desde pequeñitos en el catecismo. Eso es una injusticia, es un error con la dignidad del ser humano. Otra, brevemente, con el karma. Que aquí se nos ha amenazado con el karma. Es el karma, es tu karma, es su karma. Es el karma, sobre todo en la India, atemorizando a la gente con el karma. Se da cuenta de que el karma no es sino una mala aplicación, una nefasta aplicación de la hermosa ley de causa y efecto. Pero se nos ha amenazado con el karma. Y cómo no, Josep, con el pecado, vamos a ver el pecado moral, el pecado
de transgresión con la religión, con esto, con lo otro, Dios mío. Perdona mis pecados, no soy digno de que estés en casa, pero hago una palabra tuya, seré salvo. Pero si ya estás salvo, si eres un hijo de Dios, ¿por qué? ¿Por qué tanto pecado si Dios es tan poderoso y tan potente y tan misericordioso? Nunca le afectan nuestros pecados y no nos juzga. ¿Por qué vamos a permitir que otros nos digan lo que en nuestra vida es pecado? Dejámoslo a nuestra conciencia. Y eso es lo que quería decir yo. Muchas gracias, Juan. Lourdes. Bueno, yo creo que la culpabilidad es un gran aprendizaje para todos y que tenemos que aprender a elevar la mirada para poder trascender y tener una visión no solo de ti misma, sino de todos mucho más grande. Muchas gracias. Bueno, pues ya veis que con escasos 40 minutos tenemos nada más que para esbozar el tema, porque podríamos estar hablando. La culpabilidad ramifica por todas las temáticas de la espiritualidad, de la psicología, de la mística, de todos los saberes, de todas las áreas del conocimiento, y estaríamos eternamente hablando, pero no os preocupéis, porque los temas esenciales los seguiremos abordando en este programa, porque sabes que lo único que tienes que hacer es confiar. 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 Muchas gracias. Confiar. Muchas gracias.